Gloria a Dios. Los hermanos pueden tomar asiento. Qué maravilloso tiempo de alabanza y adoración. Que podamos entender nosotros, iglesia, es que la mayoría de las veces, casi todas las veces que Jesús hizo un milagro, que Jesús obró en la vida de las personas, casi todas las veces Jesús dijo algo muy, muy importante para ellos. Dijo: tu fe te ha salvado. Yo no sé cuál expectativa vos viniste en esta noche. Quizás hay muchas personas que por ahí vienen a la iglesia porque va a venir un super pastor, un super predicador, va a venir alguien importante o un grupo que me va a mover las emociones. Pero ¿sabes lo que quiero decirte? Que todo eso no importa. No importa quién predica. ¿Sabe qué importa? Importa tu hambre. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo tenía mucha hambre de Dios. Y era un jueves, nosotros en ese momento hacíamos todo el día de oración, estábamos en la iglesia todo el día. Y me acuerdo que varias personas predicaban, ¿no? Cada jueves una persona predicaba. Y ese jueves tocó a una persona que no tenía así aptitud para predicar. Y compartió una palabra tan sencilla, pero yo tenía hambre por Dios. Y la palabra me edificó tanto, porque no importa quién va a predicar, importante cómo está tu corazón en esta noche. La pregunta que quiero dejar antes de empezar la palabra es: ¿qué viniste a buscar en esta noche? Sé que cada decisión que tomamos es porque estamos buscando algo. Quiero preguntarte: ¿qué viniste a buscar en esta noche? Si viniste a buscar elocuencia, sabiduría humana, no lo vas a encontrar porque no lo tengo. Nadie lo tiene. Pero si viniste a buscar a Dios, Dios está aquí. No porque yo estoy predicando o porque Gustavo predica, sino porque la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 reunimos en su nombre, Él estaría en medio nuestro. Yo no sé si vos lo crees, pero sí, yo lo creo. Yo lo creo. No es un cliché religioso, sino porque la palabra lo dice. Y la palabra de Dios tiene mucho más valor de lo que yo puedo decir. La palabra dice que Él está en medio nuestro. Él está dentro tuyo. Y cuando Dios está dentro mío, adentro tuyo, adentro de cada uno de nosotros, cuando nos reunimos, ¿qué tiene que pasar? El fuego tiene que encender. El fuego tiene que encender. Porque un fuego, al lado de otro fuego, ¿qué hace? Una fogata. Un incendio. ¿Ok? El incendio es el resultado de muchos fuegos prendidos a la vez. Pero para apagar el fuego basta que vos aísle una brasa. Vas a darte cuenta que en poquito tiempo la brasa se va a apagar. Bueno, así es tu vida. Si vos venís, porque a veces no hace falta que estés alejado de la iglesia, sino que estés alejado de la fe. A veces las personas están en la iglesia pero no creen que el fuego de Dios puede encender tu vida. A veces las personas están adentro pero su corazón está afuera. Y el resultado es exactamente una brasa sacada del fuego, que con el tiempo se apaga. Así que una vez más le quiero decir, vos ya tenés el fuego de Dios adentro tuyo porque es la obra de Cristo. El Espíritu Santo ya mora dentro tuyo. Ahora tienes que activar ese fuego con tu fe y tienes que creerlo. Porque la palabra de Dios dice que todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Cada uno de nosotros estamos esperando algo de parte de Dios. Estamos esperando que Dios cambie una situación. Estamos esperando un milagro. Estamos esperando que Dios haga algo sorprendente en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Lo que vos estás esperando de parte de Dios, Dios no solamente lo va a hacer, Dios lo va a hacer mucho más. Mucho más. Porque cuando Dios lo hace, Él supera nuestras expectativas. Amén. Con ese fuego y con esa fe, vamos a dar inicio al estudio de la palabra de esa noche. Que vamos a seguir el libro de Mateo. Vamos a estar hoy estudiando el libro de Mateo capítulo 14. Amén. Los chicos tienen sus Biblias ahí a mano. Quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo por las redes. Espero que la palabra de Dios pueda tocar y ministrar la vida de cada uno. Amén. Bueno, si los chicos tienen ahí, vamos a empezar la lectura. El capítulo 14 de Mateo tiene 34 versículos, ¿ok? Y el capítulo 14 de Mateo está dividido en 4 partes que son importantes.
Eso está bueno, queda más fácil para entender lo que Jesús está queriendo enseñarnos en este capítulo. Este capítulo tiene cuatro puntos muy importantes, que el primero es la muerte de Juan Bautista, el segundo es la alimentación de los 5,000, el tercero es que Jesús anda sobre el mar, y el cuarto, Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Vamos a empezar del capítulo 14, del versículo 1 al 12, vamos a hablar un poco sobre la muerte de Juan Bautista, el autor que escribe, qué es lo que el Espíritu Santo nos deja a nosotros como enseñanza. Amén. Bueno, dice así el versículo número 1. En aquel tiempo, vamos a hacer una oración primero, antes de arrancar. Quiero entregar la palabra al Señor, que el Señor, Él es el único que tiene poder para que la palabra llegue a donde yo no puedo llegar. Señor, en el nombre de Jesús, quiero entregar ese tiempo, la administración de tu palabra, Señor, porque yo no la tengo clara, Señor, nadie la tiene clara. El mejor erudito, Señor, es un niño, Señor Dios, delante de tu presencia, porque, Señor Dios, la revelación de tu palabra depende de tu Espíritu. Y en esa noche yo quiero encomendar a que tu Espíritu Santo esté al frente y que tú hables lo que yo no puedo hablar, que tú ministres lo que yo no puedo ministrar, que tú dirijas la palabra de la manera que yo no puedo dirigir. Señor, entrego todo lo que tengo, mis 5 panes y 2 peces quiero dejar aquí, Señor, para que tú hagas el milagro, y así la vida de cada uno de nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Empezamos el versículo número 1. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él esos poderes. Bueno, importante aquí, importante entender quién era Herodes. Cuando Jesús nació, el rey que estaba gobernando esa región era Herodes el Grande, que fue conocido por ser un rey cruel, un rey cruel, un rey obstinado, un rey egoísta, y un rey que no tenía problema ni siquiera de matar a sus hijos, si sus hijos se atrevieran a desafiarlo. Antes de morir, Herodes el Grande reparte su reino en 3 porciones. ¿Ok? Y una de las porciones queda para Herodes Antipas. Antipas se llama tetrarca porque, lo intitulan el tetrarca porque él dominaba una 4ª parte de todo el reino que lo dejó su papá. Herodes gobernaba sobre una parte. Era importante destacar que Herodes era casado con Herodías. Herodías había sido casado con el hermano de Herodes, y el hermano de Herodes, en la verdad, era el tío de Herodías. O sea, la vida de la familia de los Herodes era una vida que estaba marcada por el incesto, la perversidad. O sea, en ese entonces Herodes Antipas no era un rey, era un gobernante, porque el reino fue dividido en 4 partes. Entonces, por eso Herodes, ya aquí muchos llaman de rey, pero en la verdad Herodes era un gobernador. Y él quiso, ¿no?, que el rey de Roma, él quiso que el emperador de Roma lo levantara como rey, pero su intento fue fallido. Y vemos un rey cruel, un rey obsceno, un rey que tomó la esposa de su hermano, y por esa razón Juan el Bautista se levanta predicando, anunciando el camino del Señor, pero también Juan Bautista confronta la actitud de Herodes, marcando que lo que Herodes estaba haciendo no era lícito. Cabe destacar que Herodes era un rey judío, era un gobernante judío, por eso que Juan Bautista lo confronta. Herodes su mamá era samaritana y su papá era edomita. Entonces Herodes conocía las tradiciones y conocía la ley de Dios, por eso Juan Bautista lo confronta. Y dice así, ¿no? Herodes oyó la fama de Jesús. En ese punto, Juan Bautista ya había sido muerto. Ya estaba muerto Juan Bautista. Lo que hace acá Mateo es hacer una descripción como una retrospectiva. ¿Ok? Ya estaba muerto Juan Bautista. Entonces ahora Mateo comienza a explicar
cómo y por qué Juan Bautista fue muerto. Cuando Jesús se levanta y Jesús empieza a hacer milagros, Herodes queda con miedo. ¿Por qué? Porque Jesús era el tan esperado rey de los judíos. Entonces, Herodes también intenta matar a Jesús. ¿Ok? Y dice así, y dijo a sus criados, dice Juan el Bautista, él cree que Jesús, en la verdad, era una reencarnación de Juan el Bautista. ¿Ok? Estaba loco. Es como nosotros, no sé si todos vieron la novela de Jesús. Hasta el actor que hacía de Herodes Antipas era muy chistoso porque todas las cosas que escuchaba de Jesús decía, este es Juan el Bautista que se ha levantado contra mí. Y es muy chistoso porque literalmente Herodes Antipas estaba quedando loco. El pecado y la maldad y la perversidad lo estaba haciendo loco. Dice así, el 3. Porque Herodes había prendido a Juan. Ahí ahora Mateo empieza a hacer una narrativa de una retrospectiva de cómo y por qué Herodes mató a Juan. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y en la verdad Herodías también era su sobrina. ¿Ok? Y era la esposa del hermano. O sea, era toda una relación turbia, rara. Y Herodes quería matarle, pero temía el pueblo, porque Juan Bautista, el pueblo lo tenía como un profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Aquí que cabe destacar que no era una danza normal, era una danza sensual y una danza inductiva, o sea, era una danza muy obscena. Y acá la palabra no describe, o sea, la traducción para nosotros en castellano no lo describe tan perfecto, pero en la verdad Salomé, que era la hija de Herodías, sedujo con su baile sensual a su propio tío. Entonces su propio tío quedó seducido por ese baile y le hace una oferta, ¿no? Una oferta loca, porque él nunca pensó que todo eso estaba siendo tramado. O sea, Herodías había confabulado con su hija para seducir a su marido, para que su marido haga lo que ella quería, que era la muerte de Juan el Bautista. Herodías era una mujer cruel. Herodías es considerada como la Jezabel del Nuevo Testamento. Era una persona cruel, una persona que no tenía escrúpulo, una persona que no temía a Dios y una persona que no temía nada, sino hacer lo que ella quería hacer. Y ella quería matar a Juan Bautista porque Juan Bautista le estaba dejando mal parada en medio del pueblo. Entonces ella confabula con su hija baila en un banquete, un baile ultra recontra sensual, seduce a su marido, porque su marido ya estaba acostumbrado a una relación de incesto, porque el marido de Herodías era su prima, entonces ella ya sabía cuál era la debilidad de su esposo. Y ella usa la debilidad de su esposo para conseguir lo que quiere, que era la cabeza de Juan el Bautista. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese, porque estaba encantado, estaba seducido, no solamente por la belleza de Salomé, sino que estaba seducido también por el baile sensual. Era algo realmente muy obsceno, muy obsceno. Dice, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Acá ella pide la muerte de un siervo de Dios, porque el siervo de Dios denunciaba su pecado. Vamos a ver en la historia del cristianismo mucho eso. En Escocia, en la Reforma Protestante, había un hombre de Dios llamado John Knox. Él fue el reformador de Escocia. Él fue el que dijo la famosa frase, dame Escocia, oh Dios, o me muero. En ese periodo tenía una reina llamada María la Sanguinaria. Y esa reina mataba a todos los cristianos, perseguía y mataba a los hombres de Dios. Y era tan cruel que era conocida la María la Sanguinaria. Hemos visto en la historia del pueblo de Dios, en la historia del Evangelio, cuántas personas, incluso mujeres perversas, que se han levantado para destruir, para aniquilar el pueblo de Dios. Pero quiero dejar algo muy importante de ese relato, porque
nosotros vemos la muerte de Juan el Bautista y parece que el plan de Dios falla. Y no es así. No es así. Tenemos que entender la manera como Dios ve las cosas. Dios no ve las cosas como nosotros. Dios ve la historia a través de su plan eterno. Y la palabra de Dios dice que preciosa es para Dios la muerte de su siervo. El enemigo estaba diciendo al pueblo de Dios que él había ganado. Pero no, Dios gana. Dios nunca pierde. Y la muerte de un siervo de Dios generalmente es una semilla que va a caer en el suelo. La sangre de los hombres de Dios cuando cae en el suelo es un semillero para nuevos hombres de Dios que se van a levantar. Escuché una historia que contó un pastor que decía que una pareja de misioneros fue a ir a predicar en un país musulmán, en un país extremo, cerrado, y esa primera pareja empezó a predicar en ese país, en una ciudad de ese país cerrada, de no solamente eran musulmanes, eran caníbales. Y los musulmanes a esta primera pareja los mataron y los comieron. Pocos años después, vino otra pareja de misioneros y predicó el evangelio en esa ciudad, y toda esa ciudad y ese pueblo se convirtió, todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios perdió cuando la primera pareja murió? No, Dios nunca pierde. La sangre de esos primeros pastores que dieron sus vidas en el campo fueron el abono fértil para que ese pueblo se convirtiera. Vos y yo hoy somos resultados de personas que murieron para que la palabra de Dios llegara a nosotros. A veces no tenemos conciencia de que personas dieron sus vidas. Hoy estamos aquí, tenemos la palabra de Dios y la leemos todos los días, tenemos una iglesia abierta, una iglesia libre, pero hace muchos años atrás, un siglo atrás, ser cristiano acá en Argentina era ser perseguido. Mi iglesia, yo ya conté aquí varias veces, mi iglesia en Brasil nació bajo persecución. El misionero que fundó bajo persecución. O sea, Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. El hombre de Dios puede morir, puede ser entregado, pero la sangre de un hombre de Dios cuando cae en el terreno es un abono fértil que va a hacer que muchos hombres de Dios se levanten. Por eso quiero decirte, no temas la muerte. La muerte no retuvo a nuestro Señor. La muerte no puede contener el propósito de Dios. La muerte no puede impedir que el propósito de Dios se cumpla. Entonces la mejor cosa que puedes hacer es morir. O que mueras para la carne, o que mueras físicamente. Pablo dice, o que morimos o que vivamos. Morimos y vivimos para la gloria de Dios. Y los primeros cristianos que fueron entregados en las hogueras, los primeros cristianos que fueron comidos por leones, ellos no solamente morían con hambre de Dios, ellos eran comidos por los leones. Pero cuando eran comidos por los leones, o cuando sus cuerpos quemaban para alumbrar el palacio de Nerón, ellos morían cantando himnos a Dios. Ellos morían cantando himnos de alabanza a Dios, porque ellos sabían que su futuro no era aquí, su futuro era eterno. Muchas de las veces nos quejamos de los problemas que nos pasan porque no tenemos nuestro corazón en la eternidad. Nuestro corazón es temporal. Nuestro corazón está puesto en el mundo, en nuestro bienestar. Y Dios muchas veces es el medio para que nosotros conquistamos lo nuestro. Por eso que tememos tanto nuestra vida. Por eso que nos cuesta tanto entregar. ¿Te diste cuenta que durante tantos años cada palabra que el pastor predica en el culto habla acerca de entrega? Porque no tenemos idea. Nos cuesta tanto entregar porque nuestra vida está arraigada en ese mundo. Juan Bautista no tenía su vida arraigada en ese mundo. ¿Cómo era Juan Bautista? Un hombre común, de pelo largo, barbudo, vestido de pelos de camello, que comía miel y langosta. Juan Bautista, para nuestro siglo, para nuestro contexto, sería un pordiosero.
Pero Juan el Bautista, la palabra dice que es el hombre más grande que se ha levantado en nuestro tiempo. Es un hombre más grande. Lo que para el mundo es algo bueno, lo que para el mundo es algo atractivo, para Dios no tiene valor. Pero para Dios, lo que para el hombre no tiene valor, Dios le da mucho valor. La muerte de Juan Bautista nos quiere enseñar que debemos estar muertos para ese mundo. ¿Sabe por qué Juan Bautista murió y no se quejó? ¿Sabe por qué los primeros cristianos murieron y no se quejaron, sino que cantaban himnos a Dios? ¿Sabe por qué Esteban, cuando era apedreado, aún muriendo, decía, Señor, no les impute ese pecado? ¿Sabe por qué? Porque ya estaban muertos para ese mundo. La muerte va a ser algo para vos, va a ser insignificante para vos la muerte, porque vos ya estás muerto para el mundo. Una persona que ama a Dios, ¿qué quiere? Estar con Dios. Por eso Pablo decía, yo quiero partir para estar con el Señor, pero por causa de la iglesia me tengo que quedar. Porque Pablo quería estar con el Señor. Y quiero que en esta noche, a través de ese texto, de esa primera parte, podamos amar más a Dios. Porque mientras si no amamos a Dios, nuestro amor va a estar en el mundo, querida iglesia. Tu amor siempre va a estar puesto en algo. No hay medio término. O vas a amar a Dios, o vas a amar al mundo. No hay medio término. Porque si amas a Dios el 90%, para Dios eso no es nada. O para Dios es todo, o para Dios no es nada. Y esa es la realidad. Dios no quiere una vida al 50%, al 90%. Porque una gota de veneno puede contaminar un vaso de agua. Vos comerías una comida, por más rica que sea, con un cachito así, una puntita, una gotita de una caca de perro en la comida, ¿la comerías? No, nadie lo hacía, ni loco lo haríamos. Pero ¿cómo ve Dios cuando tu vida es una entrega al 90%? ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo mira Dios? Entonces que podamos estar entregados al 100%, que podamos ser una semilla en el campo, o que muera, o que viva, que sea para la gloria de Dios. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. O sea, yo no sé si ustedes entienden la profundidad del asunto. ¿Sabe lo que es mandar decapitar a alguien? ¿Entendés? Cuando vemos que hay un accidente en la calle, eso ya nos conmueve, ¿no? Pero no tener, que tu corazón no sienta, ¿viste? Que estás mandando matar a un justo. Eso muestra el nivel de depravación que tenía Juan el Bautista, que tenía Herodes. Su corazón estaba cauterizado en el pecado. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron su cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. El infierno se alegró porque murió un justo, pero hubo fiesta en los cielos. Yo puedo imaginar a Juan Bautista llegando a las puertas del cielo, las puertas del paraíso abiertas para un héroe de la fe, para un hombre que no se rindió, para un hombre que no se curvó delante del sistema, para un hombre que no le importó la opinión de los demás, para un hombre que tampoco le importó su posición, porque él era como aquel que prepara el camino. Él dice, yo soy como, ¿no?, una voz que clama en el desierto, no soy nadie. Simplemente tuve el privilegio de abrir las puertas para Cristo. Pero cuando Él entra en la gloria eterna, yo me imagino las puertas de la eternidad abriendo para Juan el Bautista. El infierno dice que Dios perdió, pero Dios nunca pierde. El propósito de Dios estaba apenas comenzando y se iba a culminar a través de la vida de Jesús. Amén. El segundo punto de Mateo capítulo 14 es la alimentación de los 5,000. Que en la verdad, si nosotros vamos a ver bien, no fue 5,000 personas. En la verdad sería lo correcto, la traducción correcta, la alimentación de los 5,000 hombres. Era 5,000 hombres.
porque en ese momento no se contaban las mujeres y los niños. Pero se cree que si apenas fuera, si por cada hombre hubiera una mujer y un niño, las personas que Jesús alimentó, que los discípulos alimentaron, sería 15,000. Pero se cree que era mucho más. Jesús alimentó a más de 15,000 personas. Y vamos a ver algo muy interesante. Versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Bueno, vamos a entender algo importante. ¿Por qué Jesús se aparta a un lugar desierto? Para estar solo, para orar. ¿Ok? Jesús, el anhelo de Jesús era estar con su Padre. Ni siquiera era sanar enfermos, no era hacer milagros. La comida de Jesús era estar con el Padre. Y Jesús se apartó en una barca para orar. Jesús sabía de la superstición de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes oyó que Jesús hacía milagro. Como Herodes mandó matar a Juan el Bautista, Herodes también iba a mandar a matar a Jesús. Y Jesús, no es que Jesús se aparta porque Jesús tuvo miedo, no, porque el tiempo de Jesús no había llegado. Y Jesús se aparta porque es muy probable que si Jesús estuviera cerca, Herodes también lo iba a mandar a matar. Pero como no era el tiempo de Jesús todavía, Jesús se aparta. Se aparta para buscar a Dios y para orar. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, o sea, muchos kilómetros. ¿Okay? Jesús se fue de barco, pero la gente fue costeando todo para poder llegar a Jesús. O sea, caminaron muchos kilómetros. ¿Y qué eso nos enseña? Cuando hay algo de Dios y verdadero, la gente va. La gente va y no importa dónde sea. Pero cuando hay algo verdadero de parte de Dios, la gente va a venir a buscar. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Bueno, yo creo que la actitud de los discípulos aquí refleja muchas veces muchas de nuestras iglesias o muchos de nosotros. Despedimos a las personas porque no tenemos nada para dar a ellas. Eso pasa en muchas iglesias. Las personas vienen con necesidad, pero no tenemos el poder de Dios para dar a la gente, entonces despedimos a la gente. Pero Jesús dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 5 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, importante aquí, los 5 panes y los peces, ¿qué representa aquí? Representa a nosotros. Los 5 panes y los 2 peces representan nuestra fuerza humana, lo poquito que tenemos. Lo poquito que tenemos. Y muchas veces nosotros despedimos a la gente porque miramos lo que tenemos y no creemos que Dios puede hacer algo. Entonces despedimos a la gente. Pero Dios aquí, Jesús dice: no, dad vosotros de comer. ¿Y qué fue lo importante aquí? Porque ellos dijeron: Señor, tengo 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo: tráemelos acá. Y para nosotros es importante entender aquí, Jesús hoy está pidiendo para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos algo. Y lo que tenemos nosotros, Jesús está pidiendo: tráemelo a mí. Porque a través de mi poder, yo voy a multiplicar lo que ustedes tienen para que ustedes puedan alimentar a la multitud. Vos tenés algo de parte de Dios. Pero lo que vos tenés, solamente vos, no es suficiente.
Porque el condimento más importante aquí es el poder de Dios. Vos podés tener el mejor talento, vos podés tener todo, pero si no hay poder de Dios, eso no es suficiente para alimentar al pueblo de Dios. Solo lo que nace de Dios puede ser dado a la gente. Y dice aquí, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. ¿Qué significa? Jesús hace las cosas de manera ordenada. Cuando Jesús asienta a la gente, Jesús está dando orden. Jesús no hace las cosas en medio del lío. Jesús primero ordena las cosas. Para que Jesús haga el milagro en tu vida, Él primero te ordena. Él no construye algo sobre algo mal edificado. Él no va a bendecir cuando no hay orden en nuestra vida. Él no va a bendecir cuando no hay prioridades. Primero Él ordena. Cuando todo está en orden, como aquí Jesús diciendo, siéntelos a todos, ponga a todos en orden, Jesús multiplica. ¿Qué dice? Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, Jesús, mirando al Padre, levanta los ojos al cielo, partió, bendijo, porque Él es Dios hecho hombre, partió los panes, dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Qué es lo importante entender aquí? Que lo que Dios puso en nuestras vidas, cuando es puesto delante de Dios, Dios va a multiplicar para bendecir a la gente. Siempre cuando nuestros ojos estén puestos en Jesús, siempre cuando nuestros ojos estén puestos en el Padre, Dios va a bendecir lo que nace del Padre, no lo que nace de la carne. Amén. Y Él parte los panes, da a sus discípulos. Ahora, es importante entender que Jesús mismo, él podía dar a la gente los panes. Pero ¿qué hizo aquí? No, Él le hace participar a sus discípulos. Sus discípulos es participante. Se cree que el milagro de la multiplicación de los panes es el milagro más importante de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque es el único de los milagros que se menciona en los 4 evangelios. Es el único. Es el único que está en todos los evangelios. ¿Por qué? Porque Jesús nos está enseñando que lo que nosotros depositamos en las manos de Dios, lo que Dios bendice, es lo que bendice a su pueblo. Y aquí Jesús bendice el pan, divide el pan, le da a cada uno de sus discípulos, y sus discípulos empiezan a repartir a la gente. Dios puso algo en tu vida, Dios puso un llamado en tu vida, Dios puso dones en tu vida, pero si esos dones no son otra vez depositados en las manos del Señor, no hay poder. Pero cuando vos devolvés lo que Dios te dio a Dios, Dios lo unge, Dios lo bendice, Dios lo capacita, y lo que Él te dio, eso es capacitado para bendecir a las personas. Amén. Y comieron todos, y se saciaron. Todo lo que nace de Dios sacia el hombre. ¿Sabe por qué muchas veces hablamos a la gente y no pasa nada? Porque no nació de Dios. Nació de la carne. Y vos decís, no, pero yo conozco la Biblia, pero el tema no es conocer la Biblia solamente. El tema es que lo que vos hables a la gente nace de tu tiempo con Dios, de tu vida experimental con Dios, experiencial con Dios. Solamente lo que nace de Dios puede bendecir, puede alimentar a la multitud. No importa si lo que tenés parece poco, Dios no necesita mucho. Dios necesitó, Jesús solamente usó 5 panes y 2 peces, y eso representa tu vida. Eso representa lo poquito que tenés vos, lo poquito en que muchas veces vos traes delante de Dios, pero ese poquito Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a ensanchar, y ese poquito va a ser un alimento poderoso para alimentar una multitud de personas que están hambrientas por Dios. Todos los días en tu trabajo, todos los días en tu familia, en tu barrio, en tu vecindario, hay gente con hambre de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar lo que nosotros tenemos en las manos de Dios para que Él lo use de la manera que Él quiere? Aquí los discípulos no sabían lo que Jesús iba a hacer. No sabían cómo Jesús iba a hacer el milagro, pero entregaron. Aquí está, 5 panes y 2 peces. Yo no sé lo que Dios va a hacer con tu vida. Yo no sé cómo Dios te va a usar.
Yo no sé de qué manera, vos no sabés qué manera Dios te va a usar. Pero la palabra aquí nos enseña que si lo poquito que tenés, lo pones delante del Señor, mirás al Señor, mirás tus ojos al Señor, Él va a hacer que ese poquito que tenés, que para vos parece insignificante, va a ser de bendición, no para pocas, sino para muchas personas. Porque el plan de Dios es un plan generacional. Lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, para vos al principio parece insignificante. Pero Dios quiere cambiar una generación a través tuyo. Quizás una palabra, quizás una predicación, quizás un versículo que Dios te va a usar para hablar en el poder del Espíritu Santo. Va a ser lo necesario para cambiar una vida. Y esa vida va a ser un instrumento hasta los confines de la tierra. La pastora de Gaby, que ya falleció, ya está con el Señor. Ella contó una historia que estuvo viviendo acá en Buenos Aires 4 años, viviendo. Y ella decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Estoy acá y no he ganado un alma. Y al fin de los 4 años ella gana una persona, una mujer, ella gana en 4 años. ¿Y sabe quién es esa mujer que ella ganó para el Señor y lo discipuló? La mamá de Claudio Freyson. Claudio Freyson es el pastor de una de las iglesias más grandes de Argentina. Entonces, cuando nuestra vida, cuando nuestros panes, cuando tus panes y tus peces son puestos en las manos del Señor, no tenés idea lo que Dios puede hacer con tu vida. La palabra de Dios dice, no llames pequeño, ¿no? No llames pequeño a lo que yo elegí. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos despreciar el día de las pequeñeces. Quizás hay niños que pasan al lado tuyo y vos decís, es un niño. Yo era un niño en un orfanato, que las personas creían en mí. Vos un día fuiste un niño, que muchas personas depositaron cosas en tu vida. Entonces no desprecies los 5 panes y 2 peces que Dios puso en tu vida. Dáselos al Señor. Disponelo al Señor para que Él haga lo que Él quiera hacer. No ponga límites, no ponga trabas, sino que déjalo al Señor. Mira, yo no sé cómo lo va a hacer, pero aquí está, te lo entrego, para que hagas lo que tú quieres hacer, porque lo que vos vas a hacer es mucho más grande de lo que yo puedo hacer. ¿Qué podría hacer los discípulos con 5 panes y 2 peces? ¿Qué podrían hacer para alimentar a la multitud? Nada. ¿Qué podés hacer vos con tus talentos naturales? Por mejor que sean tus dones, por más visibles que sean tus dones, por más espectaculares que sean tus dones, ¿qué puedes hacer para la gloria de Dios? Nada. No puedes hacer absolutamente nada. De hecho, los grandes hombres de Dios, aquellos que eran capaces, Dios los humilla, mostrando que Dios no necesita sus talentos. Como Pablo, como Moisés, personas capacitadas que Dios lo tiene que humillar. Pero después otros, como Pedro, como Juan, que ni sabía leer y escribir prácticamente, Dios los levanta y hace grandes hombres de Dios. Porque lo poco en la mano de Dios es mucho. Así que una vez más me gustaría recalcar eso. Entrega tus panes, dáselo en las manos del Señor y mira lo que Dios puede hacer con tu vida. Amén. Como decimos al principio, todo es posible al que cree. Amén. Amén. La tercera parte, la tercera parte del estudio de Mateo capítulo 14 es Jesús anda sobre el mar. Bueno, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Acá vemos una acción brusca de Jesús. Como dice, enseguida, que está hablando de una acción inmediata. O sea, Jesús tenía urgencia. Y el libro de Juan capítulo 6, versículo 15 al 21, dice por qué. ¿Por qué Jesús sale así con urgencia? ¿Por qué? Imagínate el semejante milagro. Imagínate el semejante milagro de alimentar una multitud de 20,000 personas. La palabra dice que Jesús tiene que salir porque la gente quería venir a tomar a Jesús a fuerza para levantarlo como un rey. Por eso Jesús sale. ¿Y qué eso nos enseña? Jesús no era levantado por los hombres. Jesús no estaba dispuesto a ser levantado por los hombres. Jesús iba a ser levantado por Dios. Y Jesús hace aquí totalmente lo contrario a lo que nosotros haríamos.
Y nosotros vemos hoy, en la actualidad, muchos de hombres de Dios que les gusta estar en la escena pública, que les gusta estar en la escena, ¿no?, de la visibilidad. Y Jesús sabía el peligro que eso representaba. Jesús sabía muy bien. ¿Vos crees que es casualidad que muchas partes de los evangelios habla que Jesús decía, mira, Jesús hizo el milagro, pero Jesús dijo, no diga a nadie que yo te sané? Y Jesús se apartaba, estaba solo y salía. Cuando querían levantarlo como rey, Jesús se apartaba porque Jesús sabía el peligro que representaba la vida pública. Jesús no estaba dispuesto a ser levantado por el hombre, porque el mismo hombre que te levanta es el mismo hombre que te traiciona. La misma gente que te aplaude es la misma gente que mañana te va a decir, crucifícalo, crucifícalo. Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Y entonces aquí Jesús enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, vayan ustedes, vayan adelante, despide a la multitud, y Jesús se aparta. ¿Para qué? Para orar. ¿Vos crees que a Jesús, humanamente hablando, como naturaleza humana, vos crees que a Jesús no le afectaba la presión de la gente, la aceptación de la gente? Lógico que sí. Pero Jesús iba al Padre, y Jesús entregaba todo al Padre, y Jesús quería la gloria del Padre. Eso nos deja la enseñanza que no importa lo bien sucedido que puedas ser vos, no importa tus éxitos, no importa cuán exitoso puedas ser en lo ministerial, en lo personal, no importa, eso no es lo importante. Lo importante es estar con el Padre, porque lo que te va a mantener de pie no es la altura de tu ministerio, es la calidad de tu tiempo con el Señor. Amén. Entonces Jesús se aparta y dice 23, y despedida la multitud, subió al monte a orar. Era él como el deleite de Jesús. Era como estar en un desierto y realmente encontrás, ¿no?, un oasis, unas fuentes de agua. Era para Jesús estar con el Padre. Y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, o sea, Jesús tuvo ahí horas estando a solas con el Padre. Había muchas cosas por hacer. Había mucha gente que sanar. Había un montón de discípulos que formar. Pero había algo mucho más importante que todo eso: estar con el Padre. ¿Cuánto tiempo le dedicas para estar solos con el Señor en tu día? Voy a ser un poco más generoso. ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar a solas con Dios en tu semana? Decime en lo que gastas tu tiempo y yo te digo la calidad de cristiano que eres. Entonces aquí nos enseña que solamente hay una cosa importante: estar con el Padre. Dice Jesús, que era el Hijo de Dios, nos enseñó y nos muestra que Él hacía todo para estar con el Padre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más vos? ¿Cuánto más yo, que soy re pecador? Que estamos inflamados por una naturaleza pecaminosa, pezoñenta, ¿no? ¿Cuánto más nosotros? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Algo importante: todo estaba hecho a propósito. Con Dios no hay desperdicio. Hay situaciones en nuestra vida que parece que Dios no está. Es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces te sentiste solo? ¿Cuántas veces los vientos de las dificultades, los problemas, las presiones de la vida te sacudían? Parecía que tu barco o tu barca iba a ir a pique y parecía que Dios no está. Pero ¿sabe que acá aprendí algo glorioso? Que los momentos donde Dios parece que no está son los momentos que Dios hace los milagros más gloriosos. Fíjate cuando Jesús resucita a Lázaro. ¿Qué dice María cuando Jesús llega a la casa? ¿Qué dice María y Marta? Señor, si tú estuvieras aquí, eso no hubiera pasado. Y Jesús dice: tranquila, porque todo eso es para la gloria de Dios. Los vientos te van a azotar, te van a pegar fuerte. Y Dios va a permitir
Dios lo va a permitir. Quiero que grabes bien eso. Dios va a permitir que muchas veces no sientas su presencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere formar lo más importante en tu vida, que es una fe verdadera. Hay un dicho que dice, ser marinero en aguas tranquilas es muy fácil. El problema es ser marinero en aguas turbulentas. Y Jesús aquí estaba enseñando el verdadero significado de la vida con Dios. Es la vida de fe. Es la vida de fe. Y Jesús, a propósito, Jesús deja que el barco va, y Dios va a dejar que muchas veces tu vida vaya en el medio del mar. Dios no va a impedir. Iglesia, quiero que vos entiendas algo. Hay muchas cosas y hay muchas dificultades que Dios no va a impedir. ¿Ok? Yo no sé por cuál es la razón por la cual vos venís a la iglesia. Que para que tus cosas te vayan bien, para que no tengas problemas, te quiero decir, si viniste por esa razón, estás en el lugar equivocado. Porque Dios va a permitir que el barco vaya al medio del mar. Él lo va a hacer que vaya. Porque Él se va a mostrar más presente todavía, aunque su presencia física no esté. Jesús siempre estuvo. De hecho, cuando el barco estaba en el medio del mar y Jesús no estaba, ¿qué estaba haciendo Jesús? No, en este contexto Jesús estaba orando por ellos. En otra situación sí, Jesús estaba durmiendo. Pero en ese contexto, Jesús estaba orando por ellos, porque la palabra dice que Él fue, ¿para qué? Él fue a orar. Mientras Jesús oraba, el barco fue. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús cuando estaba todo un caos? Le venían a prenderlo para crucificarlo, pero ¿qué hacía Jesús? Oraba. ¿Oraba por quién? Oraba por sus discípulos, porque tenían que pasar. Y hay situaciones en tu vida que lo vas a tener que pasar. Va a tener que pasar y Dios lo va a permitir. Pero en estas circunstancias es donde Dios va a mostrar más presencia que nunca por medio de la fe. Y en esas circunstancias que parece que Jesús no está, son las que Jesús más se glorifica en mi vida y en tu vida. Amén. Entonces Jesús vino a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Aquí fue uno de los milagros más gloriosos. Nosotros lo leemos como una historia más. Pero si vos paras aquí, el creador del universo está dominando sobre la creación. ¿Qué implica ese milagro? ¿Qué implica que Jesús camine sobre el mar? Que Jesús anula la ley de la gravedad. ¿Ok? Jesús anula las leyes de la gravedad. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la creación. A veces la gente cuestiona cosas como los milagros de Jesús, pero se olvidan que Jesús es el que creó el universo. Él creó, entonces Él es el dueño. La creación, la rotación de la tierra, el sol, las galaxias, las estrellas, todas obedecen a la voz de Dios. Y en varias partes de la palabra, Él hizo literalmente que el sistema solar parara para cumplir su propósito. Cuando el reloj de acá no vuelve 10 grados, ¿qué es? El sistema solar para, retrocede. Cuando Josué tiene que ganar una batalla, y él dice, Señor, yo necesito ganar esa batalla. Y él ora al Señor, él ora a Dios. Y la palabra de Dios dice que nunca alguien oró de tal manera como Josué. El Señor para el sistema solar, para que Josué pudiera tener tiempo de ganar la batalla. Y aquí vemos el Señor mismo de la creación. Él para las leyes de la gravedad, Él anula las leyes de la gravedad, caminando sobre las aguas, mostrando para sus discípulos que Él es el Cristo, que Él es el Rey de los judíos, que Él es el Rey esperado, el Dios verdadero caminando entre los hombres. Y de la misma manera que lo hizo con sus discípulos, Él hace con nosotros todos los días. Y el Señor, no importa lo que tenga que hacer, Él lo va a hacer por tu vida. Él va a hacer por su pueblo. Él va a hacer por su gente. Porque Él tiene el control del mundo en sus manos. Él tiene el control del universo en sus manos.
Nosotros tenemos que entender con quién estamos hablando. Cuando oramos a Dios, tenemos que entender a quién estamos orando. Estamos orando al Dios del universo. No estamos orando a un cuento de hadas. No estamos orando a aquel que parece ser algo. No, estamos orando a aquel que cambió la historia. Aquel que entró en la historia. Salió del tiempo y entró en la historia. Y salió, ¿no?, la historia y nos metió en el tiempo para cumplir su propósito en nuestras vidas. Él salió de la eternidad, entró en el tiempo, nos saca del tiempo para meternos en la eternidad. Y ese es el Dios a que nosotros servimos. Ese es el Dios verdadero que nosotros servimos. De aquí Él anula las leyes de la gravedad, la ley de la gravedad. Amén. Seguimos. Acá se me trabó la pantalla, pero bueno. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. O sea, habían acabado de ver un semejante milagro de multiplicación de los panes. Y ahora aquí tienen miedo. Y no podían creer cuando ven Jesús caminando sobre el mar, ¿no? Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo. No importa cuando el mar esté agitado, el Señor está diciendo: no temas, yo estoy contigo. Cuando pase por las aguas no te ahogarán, cuando pase por el fuego no te quemarán. No temas. Siempre fue el mensaje del Señor para nosotros: no temas. No hay nada que no esté sobre el control soberano del Señor. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: vení, ven. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros pedimos al Señor: Señor, yo quiero que hagas algo en mi vida? Y el Señor dice: sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero ¿qué pasó aquí? Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Maravilla. O sea, Dios permite que Pedro participe del mismo milagro. No había ley de la física aquí. No había ley de la gravedad aquí. Pedro camina sobre las aguas. Pero tenemos que entender aquí algo muy importante. Dice que Pedro baja de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, esa bendita palabrita, ¿no? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cuántas veces vos pediste a Dios: Señor, hazme algo, haz tal cosa en mi vida? Y el Señor dijo: bueno, lo voy a hacer. Y cuando Dios empezó a hacer, ¿qué pasó? No lo creíste, porque quitaste los ojos del Señor. Los milagros de Dios en tu vida son algo que vos no lo puedes hacer. ¿Ok? Lo que Dios tiene que hacer en tu vida, vos no lo puedes hacer solo. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida que va a ser algo sobrenatural. Pero ¿sabe cuál es la condición? Que tus ojos estén siempre puestos en Jesús. Porque cuando quites los ojos de Jesús, vas a mirar las olas, vas a mirar el mundo a tu alrededor, vas a mirar las circunstancias y eso te va a hundir. Porque el milagro solamente se participa con Jesús. Mientras Pedro estaba mirando a Jesús firmemente, él estaba caminando sobre las aguas, pero cuando él mira a su alrededor, Pedro se hunde. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a caminar por fe? Dios empieza a hacer milagros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero inmediatamente nosotros quitamos los ojos de Jesús y ¿dónde ponemos? En la circunstancia, en la economía, en la sociedad, en lo que pasa con Argentina, en lo malo que está mi familia, y nos olvidamos de lo que Dios dijo que va a hacer. Mientras participemos de la comunión con Dios y mientras miremos a Jesús, vamos a caminar sobre las aguas. ¿Y sabes lo que significa caminar sobre las aguas? Que Dios va a hacer algo grande. No es un cliché religioso. Esto me maravillaba cuando lo estaba leyendo. O sea, caminar sobre las aguas, literalmente, significa caminar sobre algo grande. Significa caminar sobre un propósito grande de parte de Dios para vos. Pero que vos no lo podés hacer a menos que estés mirando al Señor. Lo que Dios diseñó para vos, solo vas a poder hacer mientras estés con Él, lado a lado, caminando con Él. Pero cuando quite tus ojos del Señor, cuando ponga tus ojos en las circunstancias, en tus capacidades, en el mundo que te rodea, te vas a hundir.
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, Jesús lo toma de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo importante entender acá, el problema de Pedro no era la poca fe, ¿ok? Porque todos nosotros empezamos con una fe pequeña. De hecho, Jesús decía que la fe empieza como un grano de mostaza. Él dice, si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, ¿no? Pero aquí el problema es que él duda. ¿Sabe lo que significa la duda? Literalmente, dudar aquí cuando Jesús dice, ¿por qué dudaste? Literalmente significa estar dividido entre dos. ¿Ok? Pedro estaba dividido entre Dios y su percepción de las cosas. A veces Dios no hace grandes milagros en tu vida porque estás dividido entre lo que Dios dice y entre tu percepción de las cosas. Te quiero decir algo muy importante. Tu percepción de las cosas no se acerca ni al 1% de lo que Dios puede hacer. Te quiero decir otra cosa muy importante. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los tuyos. Entonces, realmente, hermanos, que podamos comprender que nuestra percepción no cuenta. Lo que cuenta es lo que Dios dijo que va a hacer y que nosotros creamos. Y cuando nosotros le pidamos al Señor, Señor, haz tal cosa, y el Señor lo haga, créelo, porque Él lo va a hacer. Él te va a hacer caminar sobre las aguas, lo que literalmente significa que Dios te va a hacer algo grande. Quizás vos miras para tu vida y dices, Señor, ¿qué puedes hacer conmigo? ¿Qué puedes hacer conmigo, Señor? El Señor va a hacer algo grande con tu vida. Y yo no te quiero decir como un cliché religioso porque todos dicen, sino porque la palabra lo dice. La palabra dice que Dios cumplirá su propósito en ti. Y Él no cumple un propósito pequeño. Él cumple un propósito grande. Vas a ser cabeza de naciones. Vas a formar generaciones. Vas a poner la vida de Cristo en personas que nunca pensaste que podrías poner. Yo nunca, iglesia, yo tengo pocas experiencias, ¿no? Pero dentro de las pocas experiencias que tengo, nunca pensé que estaría acá. De salir de una ciudad chiquita de Brasil, venir acá, formar una empresa, ser pastor asistente de una iglesia, yo nunca me veía así. Nunca pensé que podía ser capaz. Y no soy capaz, Él lo hizo. Entonces, lo que quiero decir es que no importa cómo te mires a ti mismo. No te mires a ti mismo. Mira lo que Dios dice de ti. Y Él va a hacer algo grande con vos. Él va a hacer caminar sobre las aguas. Que literalmente Dios va a hacer que camines por cosas que vos no tenías ni soñado caminar. Dios va a hacer cosas a través de ti que nunca pensaste que podías hacer. Dios va a hablar a través de ti cosas que nunca pensaste que podías hablar. Dios te va a usar de una manera que nunca pensaste que Él podía usar. Pero la consigna es que nunca quite tus ojos de Cristo. Amén. Y vamos a entrar ahora en la cuarta parte, que es que Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Versículo 34. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos que los tocaron quedaron sanos. ¿Qué es lo que más se destaca de esos dos versículos? ¿Qué es lo que destaca aquí? ¿Alguien puede decir? La fe. Era una fe tan grande la que tenían ellos, que ellos decían, Señor, simplemente déjame tocar tu manto. Es suficiente. Como el centurión, ¿no? Ese que se encuentra con Jesús, dice, Señor, solamente di la palabra y mi siervo quedará sano. Aquí decían, Señor, déjame tocar tu manto, solamente tocar. Como esa mujer que padecía de flujo de sangre, que decía, si solamente puedo tocar en Jesús, seré salva. Cuando toca en Jesús,
En su manto Jesús dice, de mí salió poder. Siempre saldrá el poder de Dios cuando hay fe en nuestras vidas. ¿Y por qué el manto? Porque Dios es tan misericordioso que muchas veces Dios tiene que ayudar a la fe de la gente. Y a veces, fíjate que pasó con nombres de Dios como, ¿no? El apóstol Pablo, que decía que la gente tocaba los lienzos de Pablo, o traía sus lienzos y Pablo oraba y la gente se sanaba. La sombra de Pedro pasaba y la gente quedaba sanada. ¿Por qué Dios permite? Porque Dios, por su misericordia, quiere ayudar a la gente a creer. Y el manto, la sombra, los pañuelos, todo eso es la misericordia de Dios hacia la gente, ayudando a la gente a creer. ¿Viste cuando Jesús fue a sanar a una persona y Jesús le preguntó, ¿lo crees? Y esa persona dice, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Qué quiere decir? Señor, yo quiero creer. No importa si tu fe es débil, pero si tu deseo de creer es sincero, el Señor te va a ayudar para que tu fe crezca, para que tu fe se desarrolle y que puedas ver los milagros de Dios en tu vida, en tu familia y en todo tu entorno. Amén. Lo que me gustaría dejar, quiero invitar a los músicos que se pueden venir, es que vos entregues estos 5 panes y 2 peces que tenés en tu vida para el Señor. ¿Cuáles son esos 5 panes y 2 peces? Es tu vida natural, es tu voluntad, que entregues al Señor. Dáselo al Señor, pero no lo entregues diciéndole al Señor lo que Él tiene que hacer. Entregalo al Señor para que le haga lo que Él quiere hacer con tu vida. Y el resultado de lo que Dios va a hacer con tu vida va a ser mucho más grande de lo que pensaste que Dios te podría hacer con vos. Me gustaría que te pongas de pie y que podamos juntos en esta noche reflexionar en la palabra.